Saludos a nuestra estimada audiencia y bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa De aquí y de allá en macortv.com, como siempre con sus anfitriones Beatriz Rangel. Y Carlos José Rangel, hoy nuevamente dedicaremos una media hora de su tiempo o un poco más para conversar sobre sucesos, eventos y situaciones de gran impacto ocurridos la semana pasada, aquí y allá. Y por favor, no olviden de compartir nuestros programas en sus redes sociales. Oye, como siempre empezamos con los Estados Unidos y lo primero que queremos comentar que al parecer la economía en los Estados Unidos se está recuperando del golpe del COVID. La tasa de desempleo descendió a menos del 6%. Los reclamos por seguro de desempleo bajaron a su más bajo nivel desde mayo del año pasado y significativamente el déficit fiscal se redujo a su nivel más bajo del año y las recaudaciones de impuestos fueron las más altas desde julio del 2020, señalando de esa manera el repunte de la actividad económica en este país. Y la caída del Producto Territorial Bruto el año pasado, el 2020, fue de 3,2% y se espera que para este año, el 2021, haya un crecimiento entre el 3,8 y el 4,2%. Sin embargo, la recuperación a niveles proyectados pre-pandemia se estima que demorará 3 años, es decir, se perdieron durante la pandemia 3 años de crecimiento económico. A pesar del aumento en las recaudaciones fiscales y el descenso en los gastos del gobierno, en este mes el déficit fiscal para este año superará todos los récords históricos. Sí, claro, porque imagínate tú, están gastando millones y millones de dólares para tratar de aumentar digamos, sostener la economía. Ah, es un gasto sin precedentes que totalmente fuera de cualquier situación histórica y, por supuesto, ha tenido consecuencias sobre la economía del día a día. La inflación, por ejemplo, la inflación, eh, no está muy claro qué es lo que está ocurriendo, pero para mayo, por ejemplo, fue más del 5%, que es la mayor inflación registrada en 20 años, de año a año. Pero si uno calcula, bueno, claro, mayo del 2020, o sea, de mayo del 2020 a mayo del 2021 fue más del 5%. Pero si uno calcula la inflación de mayo del 2019 a mayo del 2021, la inflación fue del 2,5% en 2 años. O sea que verdaderamente no es un incremento tan notable. Mira, Carlos, Dime. a mi modo de ver, eso es un sofisma de distracción, porque francamente el- el- la- vamos a tener inflación. Y yo lo vengo diciendo, y bueno, yo soy monetarista, en Yo mi sé que análisis yo económico sé que tú lo hay dices. demasiado dinero en la calle y el aparato productivo no se ha recuperado lo suficiente como para poder atender esa demanda adicional. Eso se ve en los carros, eso se ve en los repuestos, eso se ve inclusive en las pinturas. Tú vas hoy en día a comprar una pintura porque quieres pintar tu apartamento, porque quieres pintar tu jardín, lo que fuera, y dices, bueno, es que yo quiero un color jade. Ah, no, mire, Sí. jade no tenemos. Pero es más que Bueno, eso. entonces, Es más que eso. bueno, es que hay unos colores que no están, Pero que no no los es solamente los consiguen. colores, ahora las flores son los colores, son la base, las bases de las pinturas. Hoy estaba hablando justamente con un pintor, porque bueno, estamos haciendo unas cuestiones aquí en la casa, y dice que tiene que ir de tienda en tienda en tienda en tienda, y es que no se consiguen ni siquiera las bases para hacer la pintura. Pero esos son problemas verdaderamente coyunturales de la cadena de suministro, Beatriz. Eso no es por la demanda, eso es simplemente porque las cadenas de suministro se han roto. Bueno, por eso entonces mi pregunta es, si está rota la cadena de suministro, ¿qué tan inteligente es meterle dinero a la economía? Bueno, o sea, sí va a haber, sí hay, Porque es lo mismo que si no, tú me es que estás diciendo, no es solamente que este puente, tú me estás diciendo, este puente, las bases del puente están débiles. Ah, entonces yo en vez de montar 3 carros voy a montar 7. ¿Cómo? ¿Lo bueno, mismo? pero es que tú ciertamente tienes razón, no solamente por el hecho de que hay una demanda contenida que todavía, o sea, el nivel de ahorros en general, pues, en el país,
ha aumentado notablemente muchísimo más que en años pasados. Es decir, la gente tiene dinero en los bolsillos y la gente todavía no ha utilizado ese dinero en los bolsillos para aumentar el consumo. Y como tú dices, es muy probable que cuando se aumente el consumo va a haber inflación. Pero aparte de eso, o sea, inflación por efecto simplemente de microeconomía, a mayor demanda, mayor precio. Pero no solamente eso, sino que las expectativas inflacionarias también hacen aumentar los precios. Yo lo sé personalmente, pues porque en la empresa nuestra estamos pensando que van a aumentar los precios de nuestros proveedores y nosotros preventivamente aumentamos los precios para el consumidor. O sea, las expectativas inflacionarias generan inflación. No es solamente, simplemente que si la cadena del suministro, que si otras cosas por el estilo. Pero sí, yo creo que sí hay presión inflacionaria. Lo que pasa es que no creo que sea tan extraordinaria como la que mucha gente está tratando de ser alarmista al respecto, como monetaristas como una que yo conozco por ahí. Bueno, y parece que por fin el mundo se organiza contra el crimen organizado. La nueva normalidad fuerza a una mayor dependencia sobre las plataformas de tecnología y aparentemente trae también una nueva realidad, que son los ataques cibernéticos. Mientras la vida diaria se traslade más hacia el espacio cibernético, sea las transacciones, sean las interacciones humanas, sea el proceso de enseñanza-aprendizaje, eh, las plataformas en que se asientan todos estos intercambios se vuelven un blanco muy importante para el crimen organizado transnacional. Ujú. Sí, múltiples empresas aquí en los Estados Unidos y alrededor del mundo anunciaron esta semana que habían sido atacadas o hackeadas, incluyendo, por ejemplo, a Entertainment Arts, esa empresa que hace juegos electrónicos. Y esos juegos electrónicos que hoy en día son interactivos a través de la Internet. Entonces hay una gran cantidad de información personal, de tarjetas de crédito y todo lo demás eh, en, en una empresa como Entertainment Arts o EA. Hasta McDonald's fue hackeada, ¿no? Y, o sea, grupos y bandas internacionales utilizan el espacio cibernético para realizar toda una variedad de actividades criminales o para coordinarlas. Pero esta semana, en combinación con 5 agencias de otros países y operando en 67 países, el FBI de los Estados Unidos lideró el arresto de más de 500 criminales en 2 días alrededor del mundo, desmantelando laboratorios de drogas, incluyendo el mayor laboratorio descubierto en Alemania hasta hoy en día, decomisando toneladas de drogas. Se calculan más de 50-60 toneladas de drogas entre anfetaminas, cocaína, marihuana, etcétera. Y también decomisando toneladas de las llamadas materias precursoras y otros bienes y efectivos en una operación llamada Escudo Troyano. La operación, Bueno, dime, sí, dime tú. bueno, a mí lo que me parece, Carlos, es que finalmente los países están reaccionando ante lo que es una de las más grandes amenazas. Es destacable que el anuncio oficial indica que se abrieron docenas de casos de corrupción. En muchos casos, las agencias no involucraron a los gobiernos de los países donde se investigaban actividades criminales por saber que la operación hubiese sido delatada por uno de los funcionarios de esos gobiernos. Es decir, que a pesar de que se descubrió que había una cohabitación, por llamarlo de alguna manera, entre funcionarios gubernamentales y efectivos del crimen organizado transnacional, esto no se denunció ni se va a tomar medidas contra esto porque no se podía poner en peligro este operativo tan importante. Ujú. Yo creo que entre esta operación Escudo Troyano y la recuperación por parte del FBI de gran parte del rescate pagado en criptomonedas por Colonial Pipelines, las bandas criminales tendrán que repensar con muchísimo cuidado el uso de la tecnología de información para al cometer las atrocidades que han venido cometiendo. Creo también que es importante señalar que este operativo de Escudo Troyano le permitió a las autoridades que se ocupan de la observancia de la ley hacer un mapeo
de dónde están estas bandas, dónde está el refugio de estas bandas del crimen organizado. Y hemos encontrado una cantidad de países, muchos en Europa Oriental, lo que llama a preocupación, la verdad, sobre todo para los europeos. Me imagino que eso tiene que ser una mortificación muy grande, que en los países que acaban de obtener su libertad estén anidando bandas del crimen organizado transnacional que operan en el ciberespacio. Rusia, por supuesto, es otro de los lugares. Y por supuesto hay varios en África, en Asia y en África. En América Latina hasta ahora no pareciera que esta operación de escudo troyano reveló eh, las, las ubicaciones de bandas que operen en el espacio cibernético. Sí, bueno, sin embargo, claro que se detectaron muchos criminales, no tanto de criminales cibernéticos, sino criminales comunes y corrientes de traficantes de drogas y demás. O sea, fueron 67 países en los que se identificaron criminales y actividades criminales a través de esta maniobra, pues por decirlo así de alguna manera, del FBI, que llama mucha atención, parece una cuestión de película. Resulta que los criminales, ellos tienen sus propias redes sociales, algo así como los WhatsApps criminales, ¿no? Pero en los últimos 2 o 3 años han caído tres de esas principales redes sociales que tienen los criminales, una que se llama Phantom Secure, otra llamada Sky Global y otra en Europa que se llama EncroChat. Y entonces, cuando eso sucedió, el FBI y su equivalente en Australia, que no me acuerdo cómo se llama, decidieron tratar de crear una red social desde cero y vendérsela a los criminales. Los criminales entonces, bueno, es más, la mercadeaban como una, una red social hecha por criminales para criminales. ¿Ah? Llamaba Anom. Me llama mucho la atención porque eso, lo que sabemos acerca de esta operación, no debe ser ni la cuarta parte ni la décima parte de lo que verdaderamente se sabe. Como tú dices, han mapeado redes criminales, han hecho toda una serie de información que verdaderamente va a revertir en un control legal, un control de la ley mucho mayor en los próximos años. Y por supuesto, entre el comunicado oficial del Departamento de Justicia y los Estados Unidos, dicen que ahora los criminales nunca van a estar seguros si lo que están utilizando es un artificio de un organismo policial o es verdaderamente algo criminal hecho para criminales. Entonces, los criminales van a estar muy recelosos de utilizar estas nuevas tecnologías. Ya se está hablando de utilizar como utilizaba, no sé si te acuerdas, Pablo Escobar, utilizaba palomitas mensajeras desde la cárcel allá en Colombia, o faxes y cosas así, cosas mucho más difíciles de detectar que estas cuestiones en el ciberespacio. Pero más allá de eso, yo sí creo que, bueno, en primer lugar, por supuesto que nunca en este tipo de eventos, de sucesos, se sabe más del 10% de la información, porque si se llega a saber más del 10% de la información, no tiene ningún sentido el operativo, porque lo sabes tú, pero lo saben también los criminales. Y Claro. entonces ya saben los criminales cómo lo van a atacar y crean toda una, una estrategia para Contrarrestar. nulificar lo que vayan a hacer las agencias de las agencias que apoyan la observancia de la ley. Eso es una. La otra, yo sí creo que, mira, hoy en día los métodos distintos a los digitales son bastante complicados. Y aun cuando no dudo, no digo, no digo que no lo vayan a hacer, tampoco pienso que la van a tener muy fácil si se van a poner a intercambiar palomitas mensajeras. Por O supuesto. sea, cuando, Sí, precisamente, justamente con la pandemia hemos encontrado nuevas maneras de ser más eficientes, más productivos y demás. Y justamente le estás quitando esa herramienta a estos grupos, dejan de ser eficientes y dejan de ser productivos en su actividad criminal. Tienes toda la razón en eso.
Vamos a ver, bueno, vamos a ver cómo evoluciona esto, porque el tema de la FIFA, que fue cuando Estados Unidos aplicó la Convención de las Naciones Unidas contra el crimen organizado transnacional a una organización no gubernamental, pero sí una organización de carácter multinacional. Trajo como consecuencia que se limpiara todo ese tema de los deportes, porque salpicó también a la gente del Comité Olímpico Internacional. Sí. Y creo que ha servido para por lo menos poner en orden todos los pagos y todo el sistema de retribuciones de los entes que promueven el deporte a nivel internacional. Vamos a ver si ahora con esta operación Escudo Troyano logramos reducir por lo menos la incidencia de ataques cibernéticos a el sector productivo. Bueno. Bueno, ¿qué está pasando en América Latina? Como que sigue congestionada, ¿no es verdad? Sí, bueno, Pero en Nicaragua, entre el 2 y el 8 de junio, el régimen de Daniel Ortega ha apresado a 12 de sus más destacados opositores. 4 de ellos candidatos a la presidencia. Son acusados todos, entre otros cargos, de incitar potencias extranjeras a intervenir en asuntos internos e infringir la soberanía del país. Cristiana Chamorro, la más importante de los candidatos presidenciales apresados, es hija de Violeta Chamorro y ella lidera las encuestas de opinión en todo el país, en todas las regiones, y no importa cuál es el método. Y además, ella pareciera ser la única persona que puede unir a la oposición. Y por eso creo que es una prisionera muy importante para el régimen. Sí. Cristiana Chamorro, como tú bien dices, es una figura sumamente importante y un gran peligro para la continuidad del régimen, porque ella, bueno, aparte de su propio mérito, hija de Violeta Chamorro, la que ya anteriormente venció a Daniel Ortega en unas elecciones libres ocurridas en Nicaragua. Entonces, el régimen la ve a ella como un peligro para su propia supervivencia. Además, hay que pensar que esto ocurrió, o sea, haber puesto a toda esta gente presa y haber hecho toda esta situación en Nicaragua ocurre durante la visita que hizo la vicepresidenta Harris a Centroamérica. Y de alguna manera se puede interpretar este crackdown, Arremetida, esta represión, arremetida represión, claro. arremetida de represión, se puede interpretar como un mensaje a los Estados Unidos que Nicaragua le está diciendo no se metan con nosotros. Pero la subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, tras el anuncio de sanciones a más funcionarios del régimen a cuenta de estos arrestos, a cuenta de esta represión, incluyendo a la hija de Ortega, que tiene una televisora allá en Nicaragua, no descartó revisar las preferencias arancelarias y comerciales que tiene ese país, Nicaragua, bajo el Tratado de CAFTA-DR, o sea, el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y la República Dominicana. Pero lo que más me llamó la atención es que también la subsecretaria dio a entender que las sanciones que afecten el tratado o que se utilicen a través del tratado serán únicamente de empresas nicaragüenses controladas por el régimen o aliados del régimen. Bueno, y el Departamento de Estado no consideró que existieran condiciones para elecciones libres en Nicaragua. Sin embargo, el régimen de Ortega continúa aseverando que se celebrarán elecciones en noviembre. Llama la atención todo esto porque estaba recordando yo que hace exactamente por esta época, 42 años, hace 42 años, una conducta similar por parte de Anastasio Somoza, que era el dictador de Nicaragua en ese momento, le valió una sanción fuerte, o sea, una reunión de emergencia de la OEA, y en esa reunión de emergencia de la OEA se desconoció el régimen de Somoza y se instó a que viniera una transición. Eso fue lo que, eso fue el parteaguas hemisférico
que permitió el triunfo del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que en esa época era demócrata, ahora son dictadores. Pero la pregunta que yo me hago es si a Anastasio Somoza se le aplicaron todas esas sanciones y todos esos mecanismos de defensa de la democracia, aun cuando en ese momento no existía la Carta Democrática Interamericana. ¿Será que la comunidad hemisférica se va a movilizar contra Daniel Ortega ahora? Esa es mi gran pregunta. Sí. Bueno, la verdad es que si no lo han hecho hasta ahora, estoy de acuerdo. O sea, ya se compara a Daniel Ortega con Anastasio Somoza directamente. O sea, es otro dictador, bueno, siempre ha sido, pero tan autoritario y sanguinario y represivo como Anastasio Somoza fue. Um, O francamente, sea, a mí me da la impresión que de abril del año pasado a este año, este régimen ha matado tanto o igual gente que Somoza, sí, francamente. sí, yo me acuerdo de ver los videos de la represión, son espeluznantes. O sea, como le disparan a gente verdaderamente indefensa. Es sanguinario este señor. Ahora, una cosa, tú conociste a Violeta Chamorro, ¿no? Sí, mucho. Ujú. Ella ya tiene 91 El, años. sí, la señora Chamorro hace ya quizás 15 años está retirada completamente de la política, está en su casa, creo que tiene un proceso avanzado de Alzheimer, pero ella fue una mujer extraordinaria. Ella siempre, una luchadora incansable por la libertad y la democracia en Nicaragua. Sí. Y una persona de esas de construcción de consenso, de desarrollo de los vectores democráticos como solución para solucionar los problemas del país. Francamente fue un liderazgo espectacular que cayó muy bien en esa Nicaragua que había estado sometida a una guerra, a, una, a un caos económico provocado por los sandinistas. En fin, Ella fue era como, un gran símbolo de la democracia en Centroamérica, sin lugar a dudas. sí. Pero en fin, yo lo que digo es, si la señora Chamorro vino como el agüita de Trevi a curar las heridas que le habían causado no solo Somoza, los sandinistas también. Y ahora, y el pueblo nicaragüense los volvió a elegir a Ortega y ahora están en un predicamento similar al que estaban hace 42 años. Por eso que yo Eh, creo que Cristiana Chamorro, con ese legado histórico, y como digo, con sus propios méritos, tiene un alto chances en algún tipo de elección libre que ocurra, pero quién sabe si eso va a ocurrir. a lo que no me queda la menor duda que si las elecciones fueran libres, Cristiana es la próxima presidenta. Eso no me queda la menor duda. Ujú. Porque además ella es como su mamá, y además es una persona que ha dado demostraciones palmarias de sus convicciones democráticas. Mira, ella estaba en el diario La Prensa cuando su mamá era presidenta y su marido era el ministro de la Secretaría de la Presidencia. Sin embargo, la línea del diario La Prensa, que en ese momento estaba dirigido por ella, era una de enrostrarle al gobierno los errores, cosa que la señora Chamorro no la tenía muy contenta y mucho menos a su marido. El rol de la prensa es cualquier democracia. Claro, es que ese es el rol de los medios de comunicación en el fortalecimiento de la democracia, hablarle fuerte al poder, ¿sabes? Ujú. Pero bueno, Ujú. vamos a ver qué sucede, vamos a Sí. ver si hay alguna reacción hemisférica, que yo la dudo, porque también toda América Latina está ahorita pasando por una fase muy difícil de su historia. Esto del COVID-19 las ha afectado profundamente La resaca del y COVID. ha afectado. No, pero mira, que el COVID ha dejado primero a los gobiernos sin ningún instrumento de política económica Ujú. como para poder incidir en la reactivación de la economía. Ujú. A la mayoría de la gente empobrecida por completo y sin ninguna posibilidad cercana de salir de esa pobreza, en la cual fue hundida por un proceso internacional el cual ningún país tenía control. Ujú. Entonces, bajo esas condiciones tú estás celebrando elecciones. Hay un descontento muy grande porque
yo creo que cuento con los dedos de esta mano los países que realmente lo hicieron bien, manejaron bien el tema del COVID. Uno es Nueva Zelanda, la otra es Taiwán, el otro es Singapur. Tú sabes, vamos a decir, yo diría que son las democracias emergentes del mundo las que lo hicieron bien. Las democracias tradicionales se enredaron de una manera brutal. Europa no lo hizo nada bien, salvo Alemania y Suiza y no sé qué, que fueron las excepciones que confirman la regla. Todos los demás se hundí, esta pandemia se tragó a los gobiernos. Sí. Aquí en Estados Unidos hicimos golpe contra golpe, golpe contra golpe, hasta que por fin la situación se está estabilizando. ¿Con qué? Con la vacunación masiva de la gente. Pero en América Latina no hubo nada de eso. Entonces tú tienes un pueblo descontento, unos procesos electorales, y tienes también a una izquierda marxista agresiva que ha tomado muchísima fuerza vía el Foro de Sao Paulo. Y con vamos a decir, con esa ensalada de factores complicados, yo veo la región pasando por una de las fases más difíciles de su historia, la verdad. Sí. Y además que esa llamada izquierda marxista lo que es una serie de gente que lo que quiere hacer es llegar al poder para enriquecerse ilícitamente. Porque esa es la verdad. Simplemente ellos viven el eterno quítate tú para ponerme yo, solamente con un lema marxista supuestamente. Y para embolsillarse todo el dinero de la gente, manteniendo la desigualdad al máximo. Y ellos, bueno, como en Venezuela es ya casi una caricatura de eso, pero típicamente ese tipo de régimen eh, lo que hace es parafrasear marxismo, pero embolsillarse el dinero. Pero vámonos al resto del mundo, ¿qué te parece? Sí, me llamó la atención lo que ocurrió esta semana en Europa, empezando, o sea, ¿Pero qué te llamó la girando atención? alrededor del grupo, de la reunión de Cimera del grupo de los siete, pero que va un poquito más allá de eso. Porque vamos a pensar, eh, hubo varios eventos. Primero, Biden fue a Inglaterra, al Reino Unido, y reescribieron lo que llaman la Carta del Atlántico, una declaración que se hizo hace casi 80 años entre Winston Churchill y Franklin Delano Roosevelt, reiterando que estos países prácticamente tenían una relación especial en protegiendo la democracia y la integridad territorial, los dos grandes temas del momento, y incluyendo dentro de su texto, básicamente decir que iban a combatir el nazismo. Hoy, bueno, el sábado o viernes. El El viernes, sábado. sí. El sábado, no el sábado. Ajá, Boris Johnson y Joe Biden dijeron que iban a reactivar esa carta, pero para el siglo XXI, en donde los temas principales a los cuales se enfrenta la democracia no son el nazismo, por supuesto, sino el cambio climático, las pandemias, el autoritarismo creciente. En particular se refirieron a China y China a cada rato, y también Rusia, y lo más importante, las amenazas cibernéticas, porque este fue un tema, el tema de las amenazas cibernéticas pasó desde esta primera reiteración de la Carta del Atlántico hasta lo que va a ocurrir en Ginebra el miércoles la semana que viene con Putin. Sí. Bueno, yo te voy a decir una cosa. A mí me parece que esa famosa Carta Atlántica hacía rato que la tenían que remozar, porque los retos que confrontan las democracias hoy en día no son los mismos que confrontaban en 1945. Eh, la situación de la economía mundial no es la misma de 1945. Y este, el, el, el tema grave que estamos confrontando y que nadie se esperaba que eso ocurriera es también una aceleración profunda que ha habido, sobre todo finales del siglo XX, comienzos del siglo XXI, en el tema de
las migraciones forzosas, es decir, migraciones de gente que se va porque que tiene que salir corriendo o porque hay una guerra o porque hay una catástrofe inmensa, tipo un tsunami. Entonces, esas migraciones inmensas han puesto a prueba las democracias en Europa, están poniendo a prueba las democracias aquí, porque aquí hay un descontento muy grande por parte de un sector importante de la población con ese flujo incontrolado de migrantes que vienen de dónde? Básicamente vienen de lo que se llama el Triángulo del Norte, que son Honduras, Salvador y Guatemala. Esa gente viene aquí horrorizada porque tiene casi que sentencia de muerte en sus países con el crimen organizado desatado, que se lleva a sus hijos adolescentes, los obliga a ser esclavos del tema de los diferentes tráficos de drogas, de bienes copiados y de seres humanos. Entonces, todo esto está conformando una especie de arcoíris de problemas que nadie los podía haber avisorado en 1945. Yo creo que sí se imponía una renovación de esa Carta Atlántica. Es bueno que Inglaterra y Estados Unidos hayan hecho esto, porque también hasta las nuevas generaciones ni siquiera saben que eso existía, francamente. Sí. Sí. Bueno, o sea, ese, como dije, fue una de las primeras cosas que ocurrió esta semana en Europa. Después, por supuesto, fue la reunión del G7, en donde se habló mucho acerca como dije, bueno, los temas principales fueron China, cambio climático y el ciberespacio, básicamente. Al día siguiente, es decir, hoy, para los que nos están viendo el lunes, eh, eh, en Bélgica, en la reunión cimera de la OTAN, destacaron claramente que un ataque cibernético puede ser causal para invocar el artículo 5 del pacto, que es el artículo que establece la defensa mutua. Es decir, lo que se invocó cuando el ataque del 2001 a las Torres Gemelas, en donde todos los países entonces se unen para luchar contra la persona o el país o la agrupación que ataca a uno. Bueno, y el presidente Biden dijo que este tema era uno de los principales que él iba a tratar en su cumbre con Vladimir Putin en Ginebra este miércoles, o sea, pasado mañana. Porque eso es una continuación del comunicado final de la cumbre del G7, en donde acusan directamente a Rusia de albergar a esta serie de criminales. Eso es eso es bastante agresivo, ese lenguaje que están utilizando. Entonces, vamos a ver. Bueno, pero a ti no te parecen que los ataques cibernéticos de los grupos esos son suficientemente agresivos como para que haya una reacción? No, por Pues, supuesto. Carlos, aquí lo que no puede pasar y que no puede seguir pasando es la impunidad. ¿Desde cuándo? Mira, el mundo se organizó después de la Segunda Guerra Mundial en un sistema donde se presupone que habían unas reglas y que los países que viven ahí van a someterse a esas reglas. Si no te gustan, pues vete para Marte, o te vas para Venus, o te vas para la Luna, o lo que quieras, pero en el globo terráqueo donde vives, tienes que, hay un sistema internacional con unas reglas de obligatorio cumplimiento para todos los Estados-nación. Y lo que había ido pasando desde los años 80 para acá es un relajamiento de ese principio, porque los países pueden, porque están están recién creados, porque no tienen no sé qué, porque no sé qué. No, aquí esto de la impunidad no puede seguir. No, pero fíjate, justamente la combinación entre esto que ocurrió ahorita en Europa y lo que estábamos hablando anteriormente del el escudo troyano, empieza a establecer en el ciberespacio, que hasta ahora ha sido un territorio sin ley, una serie de controles y regulaciones que probablemente van a hacer que, francamente, todos vivamos un poquito mejor. Porque eso de que hackeen a la distribuidora de carne, entonces no se pueda conseguir carne, no es exactamente un punto de bienestar de la tecnología moderna, todo lo contrario. Una cosa que me llama la atención es que hoy en día, ahora, o sea, esta semana empezó a girar el debate acerca de las criptomonedas, acerca de la función de ellas, que si verdaderamente son
una manera de sustituir los bancos centrales, que esto lo hemos hablado anteriormente acerca de las criptomonedas, porque le quitan la función monetaria a los bancos centrales y es una de las supuestas bases que tenían las criptomonedas, o si son simplemente una herramienta para los criminales para esconder su dinero. Entonces, este debate, lo que me anticipa a mí es que van a haber acciones regulatorias acerca de eso y que posiblemente las estamos empezando a ver con la capacidad del FBI de recuperar los dineros de Colonial Pipeline. Mire, yo creo que sí, que las criptomonedas las van a regular y me llamó la atención, por ejemplo, que en este mundo donde todavía no están reguladas, El Salvador haya, Sí, ¿no? el gobierno de El Salvador haya decidido que las criptomonedas deben ser de libre circulación en el territorio salvadoreño. Me pregunto si ese país tiene la infraestructura suficiente como para poder regular esos intercambios en criptomonedas, por lo menos supervisarlos. Ujú. Entonces me llama mucho la atención que un país como de América Latina, como El Salvador, haya dado ese paso sin contar con la plataforma para supervisar esas transacciones. Sí. Bueno, yo no sé cómo se da la infraestructura eléctrica en El Salvador. Francamente no la he estudiado. Pero fíjate que en Irán tuvieron problemas porque Irán utiliza es aproximadamente, creo que el 2 o el 3, o posiblemente hasta el 4% de las transacciones en criptomonedas ocurren en Irán. Pero están absorbiendo tanta electricidad porque la criptomoneda, lo que llaman el mining de las criptomonedas, absorbe muchísima electricidad. Están teniendo problemas de apagones continuos generados por el asunto de la criptomoneda. Entonces trataron de regular la generación de criptomonedas en Irán debido al gran consumo eléctrico que genera eso. Y bueno, y claro, ellos usan las criptomonedas para tratar de evadir las sanciones, justamente lo que estamos hablando, utilizar las criptomonedas para evadir sanciones legales. Claro, claro. Pero yo sinceramente pienso que esto de las criptomonedas va a traer puede traer muchísimos problemas. Pero es que ya ha pasado. O sea, yo creo que la humanidad, ¿por qué no aprende de la historia? Durante la Edad Media vino un lío gigantesco porque empezaron una cantidad de reinos a emitir monedas que no tenían ningún soporte. Y vino un caos financiero horroroso y un desorden en el comercio internacional. Y ahora va a pasar lo mismo. Entonces, lo que yo digo es, ¿por qué la humanidad no aprende? O sea, un perro se pisa una cola con una puerta y no se le acerca esa puerta más nunca. Pero los humanos como que disfrutamos cometiendo los mismos errores. Sí, sí, bueno, que cada quien trata de inventar la rueda nuevamente. Sí. Con eso yo Bueno, creo que llegamos hasta el final para el día de hoy. La semana que viene nuevamente compartiremos nuestras perspectivas sobre otros temas de gran relevancia en todas las regiones del mundo. Asegúrense, por favor, de darme un me gusta al video y por favor compartan nuestros programas en sus redes sociales. Agradecemos mucho su atención, sus comentarios y sus sugerencias. Siempre estamos abiertos al diálogo sobre las noticias más destacadas aquí y allá. Manténgase siempre al día con noticias y entretenimiento en macortv.com. Síganos en Twitter y les deseamos, como siempre, un feliz día y una buena semana. Estén donde estén.